Fue una campaña tibia, Aquí en chata, San Juan, insoportablemente aburrida. totalmente. Es la más aburrida de la que yo tenga memoria. Sí. No recuerdo. A ver, el la campaña. aburrimiento nuestro es el orden con el que se dieron las cosas, que en definitiva está bien, digamos, ¿no? A ver, sí, las campañas no están diseñadas para ser divertidas Sí. necesariamente. Sí, Seguro. tal cual. Son Pero pueden ser divertidas cuando, intensas. claro, son divertidas y son intensas cuando hay situaciones de bastante paridad, cuando hay grandes confrontaciones entre Claro. distintos grupos, y ninguno de estos dos elementos estuvieron presentes ni en las primarias y mucho menos en las elecciones generales. Entonces, se dio un proceso ordenado, sin incidentes. Convengamos que en términos de noticias entretenidas hubieron pocas. Sí, pero la gente fue a votar. Por supuesto. Hubo un buen porcentaje de Sí. asistencia a las urnas, que es un buen dato ese también, ¿no? ¿Y ese Totalmente. escenario lo plantean los mismos espacios políticos o se va dando propio de que es una elección legislativa y la gente lo ve como lejano, no ve el que le va a solucionar el problema en la puerta de la casa? A ver, metiéndome en el espacio de Cavalli, las elecciones son como los partidos de fútbol, no hay un solo jugador, digamos. Para que sea divertido tiene que haber diferentes figuras a las cuales le convenga generar hechos políticos, Claro. cuando en realidad no hay incentivos para la enorme generación de hechos políticos que requiere una campaña electoral divertida, y entrecomillado esto, las campañas electorales son tan solo correctas. Y Esto creo fue que en lo que Argentina y sucedió- Uruguay, los dos acordaron. Tal digo, cual. ¿sí? No hay un único actor. Fue parecido. O Empezamos en Perú-Colombia. Perú-Colombia. O esos River argentinos que terminaron en 0-0. Claro, estos son juegos de muchos, Claro. entonces evidentemente ninguno de los actores tuvo al mismo tiempo el interés y la potencia para generar hechos políticos que rompieran la monotonía. Maxi, Claro. yendo Muy puntualmente al análisis que nos puedes aportar respecto de lo que deja esta elección, ¿es el momento de Uñac en el peronismo? Vos, si fueses asesor de él y tuvieras que recomendarle, bueno, a ver, vos tenés el resultado de ayer, te ha dado cierto margen dentro del peronismo nacional que está bastante enquilombado. ¿Qué le dirías? ¿Da el paso o aguantá un tiempo? A ver, podemos hacer primero una doble lectura. Siempre me cambia la pregunta, este hombre. ¿Viste Sí, dale, eso dale. de que dejalos que te pregunten lo que quieres y vos Sí, respondés lo que se te te ocurra? dé la gana. Depende de los políticos. No, básicamente lo pongo en contexto, porque estamos yendo como un paso más allá de Sí, una sí, primera sí. lectura, que es la lectura local. Bien. Esta es la primera elección por los puntos en la cual el gobernador es Sergio Uñac. Bien, entonces existía un primer dilema, es si iba a dar la talla o no iba a dar la talla. Del número que apareciera el día domingo se desprende si realmente mantiene la tropa del justicialismo unida o ha habido algún tipo de desprendimientos. Lo que sucedió el día de ayer fue 54 puntos, que es por encima de la media del Partido Justicialista en los últimos 12 años. Bien, Claro. no es el resultado más holgado, pero sí está por encima de la media. Esto es primer tilde, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque para pretender un dominio nacional hay que tener primero un dominio local. O sea, ahí voy a la pregunta que vos me hacías. El primer tilde lo hizo Aprobó. en términos de, claro, primer elección como gobernador, donde saca un porcentaje, además una diferencia de más de 20 puntos con el segundo, de 22 puntos con el segundo, que es una diferencia muy grande, con lo cual mantiene su territorio absolutamente bajo su control político, digamos. Esto es la primera, lo cual implica que hay un claro liderazgo dentro del justicialismo local y dentro de San Juan, que es el de Sergio Uñac. Bien, ese es un tilde. El segundo tilde es, a ver, ¿qué sucede a nivel nacional? Y lo que sucedió a nivel nacional fue lo siguiente: una enorme victoria de Cambiemos en una gran cantidad de distritos, muchos de ellos gobernados por el peronismo. Una derrota de Cristina Fernández, que si bien no fue una derrota catastrófica, fue por varios puntos. ¿Bien? Una mala performance de Massa y de Randazzo en provincia de Buenos Aires. Digo, vamos poniendo ahora crucecitas en aquellos que necesitarían tildes para poder calificar a una instalación nacional potente. Urtubey, que aparecía como una figura de la renovación del justicialismo, fue derrotado. Lo mismo pasó con Bordet. Y entonces, ¿qué queda de todo esto? El justicialismo hizo una de las peores elecciones históricas, con lo cual tampoco las figuras que manejan la estructura del justicialismo pueden haberse mostrado ganadores. ¿Quiénes quedan ganando? Gana Infran, Casas, Infran, pero Infran no tiene ninguna proyección No nacional tiene proyección posible. nacional. Los Rodríguez A, que tampoco tienen ninguna proyección nacional posible. Entonces queda un escenario bastante desierto para el Partido Justicialista en este marco. ¿Significa esto necesariamente que rápidamente Uñac se va a transformar en el líder del justicialismo? No. Sí significa que a partir de este momento las miradas a nivel nacional van a estar bastante más posadas
en lo que haga el gobernador sanjuanino de lo que estaban hace un tiempo atrás. Creo Bueno, que esa es una noticia. Ese es el escenario que hay hoy. Comparto tu análisis. Ahora, insisto con la pregunta. ¿Es el momento para que dé el paso para...? Sí. No te hablo de lo institucional, no te hablo de una candidatura a presidente, porque para mí sería una locura todavía siquiera hablar de eso. Pero sí en este desorganizado y cada vez más conflictivo Partido Justicialista. Sí. ¿Vos le recomendarías avanzar a...? Porque ciertamente tiene chances, la elección le ha dado chances. Claro. Bueno, ¿aprovecharía o es mejor esperar un tiempo y A ver. pararse como 5, mirar el campo completo y ver dónde distribuye? Volvamos a Cambiemos. Dale. Yo siempre te saco y después vuelvo. Es así, esa es mi metodología de respuesta. Entonces te distraigo. Responde lo que quieras, ¿sabes, José Luis ¿Qué Gioca? pasó del lado de Cambiemos? Pasó que Macri salió enormemente fortalecido y además, digo, con lo cual, si a él le fuera bien, sería lógico candidato a una reelección con serias posibilidades, a 2 años vista. Pero si no le fuese tan bien, tiene una segunda figura que es María Eugenia Vidal, que es la política que mejor mide Muy fuerte. en la Argentina. Entonces, cualquiera que tenga interés en posicionarse fuertemente dentro del justicialismo, va a tener en 2019 una parada muy jodida. Casi Bien. imposible. Muy difícil. Si las cosas van como si las hasta cosas ahora. siguen como hasta ahora, y aún si fuesen un poco peor, porque está el plan B de María Eugenia Vidal. Claro. Entonces, los tiempos en esto son fundamentales. En el caso, por ejemplo, de Uñac, tiene además un mandato para consolidar su dominio sobre el territorio sanjuanino. Con lo cual, a diferencia de otras figuras, algunas de ellas locales, a los cuales se les vence el mandato y se quedan sin nada, Uñac, la lógica es que Uñac fuese nuevamente candidato a gobernador en 2019, cosa que también avalan los números de aquí, una victoria contundente, rivales muy por detrás, etcétera. Con lo cual, teniendo esa carta, él debiera ir jugando con los tiempos, Bien, en le términos de que su recomendaríamos- momento... ¿Para qué anoto? A ver, llamarle a Uñac Exacto. y decirle, mándate a guardar. Qué fea letra tenés, pero bueno. Es que yo fui, Walter fue a China, A China, sí. y me Ah, enseñó. sí, muy sí, bien, muy bien, los está bien. códigos, Está así bien, que lo encriptado, tengo. encriptado. Exactamente. Lo que no, Pero los tiempos probablemente no sean necesariamente 2019 para una candidatura, difícilmente lo sean. Pero más allá de la sí hay que candidatura. construir esto, y estas construcciones son construcciones que no duran 2 años, duran en general bastante más. Porque debatíamos también anoche, después de ver los resultados, quién es entonces, si no es Uñac, evidentemente no lo es Gioja, quién es, no es Urtubey, o ha quedado en una posición complicada, digo, no le cerraría totalmente la puerta, pero ha quedado en una posición un poco más complicada, además con ciertos rumores de que va a cruzar el charco, digamos, diría mi amigo Emilio Mendoza, cuando quería ser vicegobernador de la provincia. Digo, ¿quién es? Aparece, no sé si vas a coincidir, Miguel Ángel Pichetto como una figura que es de esos dirigentes del peronismo que todo el mundo dice está más allá del bien y del mal, es decir, es un hombre que dudosamente tenga chances de llegar a la presidencia, tiene buen diálogo con varios sectores, menos con el de Cristina, esto hay que admitirlo, y podría comandar esta transición del peronismo en lugar de quemar a figuras como Urtubey o como Uñac, que podrían llegar a tener alguna chance posterior. ¿Está Bien, mal lo que digo? A ver, dominar la estructura del justicialismo no es dominar a la potencia electoral que puede tener el justicialismo. Evidentemente ha quedado demostrado en esta última elección. Randazzo sacó, con la estructura del justicialismo, con el sello del justicialismo detrás, sacó 5 puntos en provincia con de la Buenos ayuda de Aires. Gioja, que pidió el voto Exactamente. para Cristina. Que ni días siquiera antes la de la elección. estructura, pero bueno, pero lo cierto es que llevaba el sello. Entonces, el peso de manejar la estructura política partidaria es hoy mucho menor de lo que era, porque lo cierto es que ya no le responden. Ahora, si además Pichetto necesita, el justicialismo lo ordena el poder. Esto es claro con el justicialismo. Y ayer escuchaba a Jorge Asís que hacía un comentario de esos ácidos que hace Jorge Asís, que dice que Pichetto tiene menos territorio que una maceta. Entonces me pareció realmente muy bueno. Con lo cual no tiene ninguna posibilidad Pichetto de manejar verdaderamente al justicialismo como un movimiento que tiene un electorado cautivo. Porque eso solamente viene a través del ejercicio del poder. Para eso hay que tener territorio, no son muchos los que lo tienen. Entonces, en principio, me da la sensación de que un camino sería la construcción o el fortalecimiento de la Liga de los Gobernadores, que son quienes tienen territorio dentro del justicialismo, pero ya desde un rol protagónico, ya no desde un rol secundario de una figura central que era hasta ayer Urtubey. Maxi, Bien, pero desde un lugar, pero no necesariamente desde la estructura partidaria. Perdón. hay algo en este escenario de aquí a 2 años, que es una tarea que se dijo previa a las elecciones que se va a dar, que es
la unión, reunificación, las puertas abiertas para los peronistas que no están dentro, digamos, uno de ellos es Massa. Digo, alguien tiene que encabezar esa tarea, más allá que podamos decir, no, Uñac hay que decirle que se mande a guardar, que todavía no es el momento y todo lo demás, pero alguien tiene que levantar los teléfonos, alguien tiene que convocar, tiene que aparecer una figura, tiene que elegirse esa figura. Ese es lo que no me cierra, porque al fin y al cabo ahí se necesita alguien. Gioja Sí. no es como presidente del partido, Duhalde que en algún momento dijo que quería conducir, me parece que ya han pasado los tiempos. Si a Massa lo traen, también puede ser uno que quieran exponer en 2019, pero eso es lo que no entiendo de Sí. qué figura ponen para hacer eso, porque alguien tiene que decir, bueno, A muchachos, ver, vengan todos para acá. ¿Cuál fue la figura histórica que organizó el justicialismo a nivel nacional? El Chueco Masón. ¿Cuánto medía el Chueco Masón? Menos 29. Nada. Lo cierto es que estamos hablando de dos planos distintos. Sí. Un plano, el de la operación política. Alguien tiene que articular, que encargarse de articular la construcción política, pero no necesariamente esa figura sea El candidato. la que visiblemente Claro. lidere el movimiento en términos de candidatura. Por eso traigo la figura del fallecido Masón, porque Masón era el que hacía ese trabajo en el Partido Justicialista históricamente. Era el que llamaba, el que articulaba, el que hacían... Pero uno se imaginaba a Gioja en ese rol y fracasó absolutamente en este tiempo. Digo, no sé si hay otra figura ahí que pueda hacer esa tarea. Bueno, quizás esto que ustedes plantean, Pichetto podría ser, pero sin ningún tipo de No. pretensión más allá de este armado en las sombras o este armado, y no digo en las sombras por lo oculto, sino porque no tiene una visibilidad pública demasiado alta. Esa figura quedó vacante con el fallecimiento de Masón, nadie ha podido ocuparlo, y creo que lo que estamos viendo hoy, en alguna medida, tiene también relación con la dificultad para articular un partido tan complejo y tan acostumbrado a ejercer el poder como el Partido Justicialista. Digo, Masón lo hizo con el justicialismo fuera del poder y lo hizo bastante bien, de hecho luego vuelve al poder el justicialismo, pero no hay una figura equivalente en este momento que al menos lo haya logrado. Con un agravante a este asunto, si ustedes escucharon, como seguramente todos ustedes escucharon, las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner Es el ayer, principio, es el inicio, dijo. Cristina Fernández de Kirchner no está definitivamente fuera del juego. No, ¿Por te qué? iba a preguntar. Tal cual, a ver, Te iba a porque preguntar. en principio, que yo esté fuera del juego implica Bueno. una lectura sobre mí y una lectura sobre los demás. Bueno, pero vos, a ver, es una pregunta que habría que hacerle a Uñac, pero ya que estamos suponiendo que, digamos, estamos elucubrando posibles escenarios, para mí no sería descartado que el peronismo de San Juan se tenga que volver a encolumnar detrás de Cristina. Porque si bien es un horizonte difícil, es un horizonte bastante difícil, Uñac ya ha sentado posición respecto de eso. Sería volver sobre sus pasos, sería un traspié político importante para el gobernador de la provincia. Digo, hay que ver cuánto... Hay que ver, primero ya sabemos que Cristina quiere ser, con el discurso de anoche, evidentemente ya tenemos una Cristina en 2019. No se baja. No se baja y es más, va evidentemente por la presidencia nuevamente, por lo que dijo anoche. Bueno, no sería descabellado que otros justicialistas, viendo que no hay un escenario definido, terminan apoyándola y que termine el peronismo de San Juan yendo en ese lote. ¿Lo ves muy lejos a eso? Bastante. En principio... Bueno, para eso se generan fotos de Cristina otra vez con esos nuevos referentes que no les sirve de nada. Claro, a ver, ¿qué sucede? Cristina, ¿para quién sería muy útil que Cristina sea candidata en 2019? Para Macri. Para Macri, claramente. Totalmente. Esto lo fue ahora, y si Cristina hubiese quedado completamente fuera del juego, hubiese sido un problema para Macri porque debe reelaborar su discurso político, su relato. Claro. Bien, entonces, en principio, un interesado en esto podría ser el propio Cambiemos, en que no muera definitivamente Cristina, y para eso la mejor ayuda, paradójicamente, que pueden darle es seguir con las causas. Sí. Porque la mantienen en el centro de la escena pública, solidifican sus apoyos en el marco de una potencial persecución política, etcétera. Pero ¿qué pasa con Cristina Fernández? Tiene el piso y el techo pegados, absolutamente pegados. Entonces la potencialidad de crecimiento que tiene el justicialismo alrededor de Cristina Fernández es prácticamente nula. Es la figura que más mide, por lejos, digo que más votos ha sacado, por lejos, dentro del justicialismo, que además ni siquiera está dentro del justicialismo, estamos hablando sobre un armado potencial, pero al mismo tiempo es la que menos votos puede sumar. Claro, no crece más. Con lo cual, subirse a ese tren es subirse a un tren que difícilmente llegue a buen puerto si con eso se entiende volver a ganar el poder en 2019. No, pero da Esto impresión- es, otra opción podría ser una tercera, una posición distinta que confronte con esto y ganando o perdiendo en 2019 unas potenciales primarias,
quede posicionada como lo diferente. O sea, Hay que ver si va a haber primarias también. claro, yo me imagino entonces un candidato más limpio que Cristina dentro del peronismo, pero jugando a perdedor. Digamos, mejor escenario que Cristina encabezando el peronismo y perdiendo en 2019. Sí, bueno, faltan nada menos que 2 años, ¿no? Y estamos con la información que tenemos hasta ahora. Con el escenario actual, realmente ha salido muy fortalecido, Cambiemos. ¿Se equivocará mucho de aquí a 2019? No lo sabemos, no podemos saberlo, pero en principio, con las fichas que hay hoy a disposición, va a ser un escenario bien complicado. Por esto, que digo, la figura que más mide tiene el techo al lado del piso, con lo cual difícilmente crezca. Después, algunas que iban despuntando, como el caso de Urtubey, quedan averiados en esta elección. Y en el caso, por ejemplo, de Sergio Uñac, pero la instalación de Sergio Uñac es una instalación reciente, con lo cual no está solidificado como tal, tiene todo un proceso de construcción por delante. Digo, ¿serán los tiempos de esto fines de 2018? Yo creo que es un poco pronto, pero bueno, hay que ver la velocidad, porque probablemente también en esto juegue él y sus deseos, sus aspiraciones, y también los demás. Digo, porque hay muchos que van a necesitar alguna figura detrás de la cual encolumnarse. Entonces habrá que ver en este interjuego, y es bueno lo que vos decías, Julio, que deberá medir muy cuidadosamente los tiempos, porque ya no va a ser. Cuando uno se quiere instalar públicamente, digo, empieza a aparecer, empieza a golpear la puerta enfrente de la radio, empieza a hacer un montón de cosas. Bueno, esa etapa para Uñac pasó. A partir de ayer, ya los reflectores van a estar puestos en él, le guste o no le guste. Entonces ahora llega la etapa de administrar la exposición pública y para ir construyendo de manera sólida sin apresurarse. Y la posición de dialoguista que muestra Uñac, que uno puede decir, a Urtubey en Salta le costó una elección, ¿la debe seguir manteniendo? ¿Debe ser más peronista? A Urtubey le costó una elección Romero en Salta. No la posición dialoguista. A Urtubey le costó Su candidato le costó a eso. ¿Qué? Digo, que le costó, cuando decís le costó... La Romero. derrota ahora Bien. tiene que ver sobre todo con la potencia que sigue teniendo Romero en Salta, cosa que no se ha evidenciado aquí en San Juan. Entonces aquí esa interna le termina costando a Urtubey, que tiene muy buena imagen, porque no tiene una mala imagen Urtubey en Salta, sigue teniendo una buena imagen, pero él lo que no logró fue resolver la interna con Romero, que tiene todavía un peso político enorme en Salta, y eso es, creo que lo que lo ha averiado, más que su posición dialoguista. De hecho, las posiciones dialoguistas no les ha ido demasiado mal. Si uno empieza a chequear, no les ha ido tan mal. Yo creo que ha sido más bien la incapacidad de Urtubey de resolver ese dilema Algo interno pronunciado. territorial. Bueno, ¿te quedás un ratito más? ¿Hay Sí. un sándwich más? Excelente. ¿Café hay más? No, no hay más café. No, bueno, pero ¿cómo? Soda está bien, ¿eh? Con Sí, la soda sí, zafamos. sí. Quería preguntarte, te lo pregunto después de la tanda, respecto de la oposición aquí en San Juan, es decir, de Cambiemos, de las posibilidades que pueden... Bueno, Basualdo ayer dijo que no va a ser más candidato, no es la primera vez que lo dice. Orrego no da demasiadas señales, hay que ver qué pasa con eso. Cáceres, que acaba de ser electo diputado nacional, es difícil que sea candidato a gobernador en 2019, pero nada se descarta. Hay que ver. Maxi nos va a explicar qué va a pasar con Cambiemos en San Juan, ¿puede ser? Después de comer el sándwich. 13:36 minutos. Bueno, seguimos la charla con Maximiliano Aguiar de la consultora Acierto. Dicho sea de paso, ya lo vamos a contar, pero la verdad que la encuesta que publicamos en Diario de Cuyo, un trabajo de Maximiliano Aguiar y su gente de la consultora, fue un mes antes de las elecciones, prácticamente un mes antes, y prácticamente fueron los mismos resultados que se confirmaron el día de ayer. En un ratito vamos a hablar de... Digo, cuando todo el mundo dice que las encuestas para acá, las encuestas para allá, hay que también decir cuando los trabajos son buenos. Y en este caso vamos a reconocer el trabajo que hizo Maxi para Diario de Cuyo. A ver, te preguntaba yo hace un ratito, Maxi, Orrego que no da señales, digo, el futuro de Cambiemos, pensando en 2019. Orrego que no da señales, ni para que sí ni para que no. Alguien me dice, mirá, si no da señales es porque no, pero bueno, no da señales. Basualdo, que dijo que no va a ser más candidato, no es la primera vez que lo dice, pero habría que jugar con esa posibilidad por lo menos. Cáceres, que acaba de ser electo diputado nacional, no creo que quiera bancarse otra elección en 2019, pero tampoco está descartado. Tiene un Colombo, que ayer prácticamente lo lanzaron como candidato a intendente de la capital, lo cual es un gravísimo error, pero a estos tiempos, digo, un error de estrategia, pero bueno, evidentemente la efervescencia les ganó y lo tiraron a la parrilla. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero se ve que por ahora las figuras
no aparecen en Cambiemos, lo cual puede ser un problema. Digo, si bien estamos a 2 años de la elección de 2019, va a costar, o cuesta, siempre cuesta instalar un nombre para una candidatura semejante como es la de gobernador, con alguien tan fuerte del otro lado como Uñac. ¿Cómo ves ese escenario de Cambiemos en San Juan de cara a 2019? Claro, tienen la misma situación que tiene el peronismo invertido, ¿no? Tenés una figura enfrente, a la cual aún con mayor fuerza política, porque lo cierto es que saca 54% de votos en la elección de medio término, Sí. con un nivel de imagen positiva alto, con un nivel de expectativas a futuro de los ciudadanos sanjuaninos alto, entonces no es fácil tampoco largarse en ese sentido. Y, a ver, o se larga o no se larga. Pues decíamos, Colombo, bueno, comete un error probablemente por lanzarse. Orrego también lo comete por no lanzarse. Quizás, me explico, en el medio esté el equilibrio de este asunto. Yo creo que no va a ser sencillo la construcción de un candidato potente. El candidato que, si uno mira los números, quien debiera ser candidato es claramente Orrego. Hay que ver si puede trasladar esa imagen de intendente de un departamento de la provincia de San Juan a un potencial gobernador, que son dos cosas de jerarquía diferente, diré. Para dar esa talla deberá empezar, al menos lentamente, a participar en algunos de los debates que se presentan en términos de lo que sucede en la provincia o en el país. Digo, le ha funcionado muy bien, de hecho su nivel de imagen es muy interesante en Santa Lucía, el mantener aislado de cualquier tipo de conflicto político, pero bueno, los tiempos cambian y ahora necesitará despuntar como una figura política a la que haya que elegir por sobre quien potencialmente sería el candidato del justicialismo, que es el actual gobernador. Para eso deberá ser un trabajo bastante fuerte, con dos cuestiones. Es muy probable también que lo empujen un poco de su propia fuerza política, al carecer de alguna otra figura alternativa, si no es el caso de Roberto Basualdo. Bien, eso por un lado, y por otro lado es su último mandato como intendente de Santa Lucía. Esto es, debiera, para no presentarse como candidato a gobernador, debiera encontrar algún otro cargo público de relevancia como para poder seguir Legislador desarrollando. nacional, Claro, lo que pasa es que los cargos legislativos a nivel nacional tienen sus pros y sus contras, ¿no? Primero que te sacan de la provincia, y en general los niveles de visibilidad tienen, si son cargos electivos, como sería un diputado nacional, que eso es lo que se elegiría en 2019, tienen un nivel de visibilidad bastante bajo, con lo cual no sería equivalente a una intendencia que te permite permanecer en agenda de manera permanente y haciendo cosas, ¿no? Entonces creo que se encuentra él ante una encerrona. La lógica sería que terminase siendo candidato, la lógica mirando los números, que terminase siendo el candidato de Cambiemos. Pero bueno, ante eso no solamente cuentan los números, sino las dinámicas internas y las aspiraciones, ¿no? Sí, por eso hay que ver si tiene ganas de hacerlo. Digamos, eso como condición básica, me parece. Aunque vaya a perder, aunque todavía Uñac esté muy fuerte, hay que ver qué pasa dentro de 2 años. Por ahí, y además Orrego ya le ha pasado, para llegar a la Intendencia de Santa Lucía ya perdió alguna vez. Es probable que pueda ser un buen proyecto también presentarse de todas formas y perder, sabiendo que va a perder, para una eventual nueva candidatura, En ¿no? ese caso deberá resolver su accionar político de los 4 años siguientes. Sí, ¿no? sí, Tener sí. algún espacio de exposición que le permita mantenerse en un nivel de imagen pública adecuado para arrancar 2023. Hay un crecimiento de Cambiemos, a pesar de la distancia que hay con el Partido Justicialista, ¿no? Digo, hay un crecimiento en términos electorales. Si bien la elección de medio término les ha ido mal a Santa Lucía y Rivadavia, que son departamentos grandes y dominados por el basualdismo, digamos, si miramos este basualdismo de hoy o macrismo de hoy, a unos años atrás, evidentemente estar en una mucha mejor posición que te diría durante los 12 años de dominio de José Luis No, Gioca. sin duda. Esta ha sido la mejor elección de Basualdo desde hace ya muchos años, ¿no? Con lo cual, digo, Basualdo como encabezando ese frente electoral. Están en una... Pero Basualdo promediaba 24 o 25 Sí. puntos. No estamos hablando de una diferencia No. gigantesca. Si nosotros revisamos las elecciones hacia atrás de Basualdo, 24, 25, 26 puntos. Ahora ha estado por encima de eso, pero no ha sido... Sí, todavía la diferencia con el peronismo es muy grande. Claro, el punto es, Basualdo solo pesa 26. Digo, la sumatoria de todos ha pesado un poco más, ha pesado 32. No Sí, estamos hablando... Basualdo con el sello de Cambiemos, es esa diferencia entre el Tal 26 cual, de techo porque que tenía. en las otras elecciones fue sin el sello de Cambiemos y midió 25, 26 puntos. Digo, ¿cuánto sumó ahora?
Sumó 5 o 6 puntos. No es suficiente todavía para ser opción de poder en 2019. Deberá sumar varios más. Pero sí, claramente ha habido ahí una sinergia que ha hecho que midan juntos más de lo que miden solos. Tiene, porque ya ha pasado en otros momentos, ¿vos crees que hay futuro en este, digo, que definitivamente esta conformación de Cambiemos San Juan se va a mantener hasta 2019? Yo creo, a ver, es hacer futurología, pero me da la sensación de que sí, en términos de que no creo que ninguno de ellos esté disconforme con el resultado electoral, a pesar de haber quedado a 22 puntos de todos. Creo que ninguno de ellos, no sé si ustedes habrán recabado, pero yo creo que ellos deben estar bastante conformes. Estaban bien ayer, por lo menos. Se los veía, digamos, al menos de buen ánimo. Entonces, en principio, no parece que haya disconformidad hacia adentro en ese sentido. Y tampoco me da la sensación de que haya una pelea respecto de los cargos de 2019. Ayer lanzaron un precandidato a intendente capital y nadie se quejó. Bien, con lo cual evidentemente hay un cierto acuerdo interno respecto de algunas candidaturas importantes. A ver, ¿qué candidatura es más importante que la de candidato a intendente de capital? La de gobernador. La de gobernador. Y después, bueno, son departamentos interesantes para definir, pero si eso no ha generado ruido interno, es que evidentemente hay algún nivel de coordinación respecto de lo que se viene en 2019. Eso hace uno presumir que si nadie se vuelve loco, digamos, eso van a mantener un cierto nivel de armonía interna. Hay un elemento adicional, que es que además está el gobierno nacional, que también puede contener algún enojado, cosa que no existía previamente. Entonces tienen una capacidad de juego mayor de la que tenían hace algunos años, como para contener a todos dentro de ese espacio. Contame los números que dimos con la encuesta de Diario de Cuyo hace, no me acuerdo ni qué día fue. Creo que fue el 25 de septiembre. 25 de septiembre, es decir que poquito menos de un mes después, un mes antes de la elección del 22 de ayer. Exactamente. En ese momento nosotros, la encuesta que publicamos en exclusiva para Diario de Cuyo fue 51 puntos para el Frente Todos, bien, sí. 28 puntos para Basualdo, 6 puntos para Ibarra, 5 para Tucumán, 2 para Kugen y 1 para Garrido, con 6 puntos de indecisos, de nivel de indecisos en ese momento, porque en ese momento contábamos indecisos. Claro. ¿Cuál fue la diferencia entre primera opción y segunda opción? 22 puntos. ¿Cuál fue en esa encuesta? ¿Cuál fue la diferencia final en esta? 22 puntos. Sí. Que sucedió lo mismo que sucedió en las primarias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una diferencia de 20 puntos en la primera encuesta? Claro. Sumando las dos opciones de Cambiemos, y después fueron 20 puntos. En este caso fueron 22 en la primera, en la encuesta que hicimos un mes antes, y 22 en el resultado final, la diferencia entre primero y segundo. Que haya sido y haya terminado siendo tan mala elección de Ibarra, puede ser que haya traccionado esto último Ibarra cuando una semana y media antes le abrió la puerta a la vuelta al peronismo. Puede ser que eso haya dicho a la gente, te voto como opositor y vos ya me estás diciendo que vas a jugar para el oficialismo más adelante. Le puede haber costado algún puntito. Lo que pasa es que, bueno, en esos niveles, 6 puntos a 4 puntos, estamos hablando de el primo que el margen de error, y digamos, no lo votó. No estamos, claro, hablando de una caída enorme. Sí le puede haber costado. ¿Por qué? Porque te genera un problema de posicionamiento. Para oficialistas ya tengo a tales, y para opositores, digo, ¿dónde estás en este? Claro. Me parece que ese problema de posicionamiento lo sufrió. Fue una semana en la cual se estuvo discutiendo si se bajaba, si no se bajaba, si entraba el justicialismo, si no entraba el justicialismo, y creo que eso lo desperfiló en las últimas 2 semanas previas a las elecciones. Sí, creo que le costó un poco. Me da la sensación que después él logró revertir esa cuestión haciendo referencia ya específicamente a cuestiones de propuestas. Cuando tenés estos resultados en las encuestas y hay gente que dice las encuestas no sirven, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? Nada, uno convive con eso siempre, digamos, es parte del asunto, porque además hay como una doble mirada. Primero, las encuestas son malas, y además son malas porque el tipo miente. Digamos, esto sería como todo el... Entonces uno va a decir, pucha, qué fácil sería. ¿Entendés? Porque a veces pasan dos cosas. En general las encuestas funcionan, lo que no significa que funcionen en todos los casos y funcionen siempre. En general las encuestas funcionan, ¿bien? Y al mismo tiempo la otra opción es que uno puede equivocarse. Claro. Digo, los encuestadores, todos nosotros, podemos equivocar. Podemos equivocarnos. No tienen permitido equivocarse. Eso es lo que parecen pensar muchos periodistas. Pero bueno, en algunas ocasiones las encuestas en general funcionan.
¿Funcionan siempre? No. Hay algunos casos en los cuales, y después se estudian, nos dedicamos meses a estudiar qué sucedió, hay algunos casos en los que por un motivo o por otro terminan separándose del resultado final. En algunos de esos casos hay o un cambio en la realidad de último momento o algún error metodológico que puede cometerse, ¿no? ¿Qué ha pasado también? En este caso, por suerte, ni en las primarias ni en las generales sucedió eso, entonces los resultados tuvieron que ver también con un escenario bastante estable, que es también bastante más fácil de medir que cuando hay efervescencia y modificaciones en el minuto a minuto, ¿no? Maxi, muchas gracias, ¿eh? Un gusto, como siempre. Bueno, ya nos estamos yendo. Maxi se consumió prácticamente todo el programa, los sándwiches y el tiempo del programa. Todo. Título solamente, chicos. Me queda tiempo para eso. Dale, Marito. No hay que olvidarse que hoy presentó licencia como diputado nacional Julio De Vido. Esto no lo saca del desafuero, el oficialismo quiere el desafuero. Mañana se trata en comisión, el miércoles puede llevarse ya al recinto. Viole. Complicado Ari Paluch con varias denuncias por acoso sexual y hoy amenazó por Twitter. Háganse cargo, les dijo, a los que están inventando. Walter. Olimpo Morón y Godoy Cruz Rosario Central. Olimpo Morón a las Copa Argentina, el Olimpo Morón, el que gana juega con River en semifinales. No. Gracias, Dios. Y Godoy Cruz Rosario Central, que van por otro lugar en semifinales. Nos vamos hasta mañana 12:30. Muchas gracias a todos. Chau.